Hola a todos y bienvenidos a este episodio donde vamos a escuchar hoy sobre cómo oír a Dios. Sabemos que la Biblia dice que sus ovejas oyen su llamado. Oír la voz de Dios es uno de los más grandes privilegios de ser un cristiano, de hecho. Somos sus hijos, Él es nuestro Padre. Somos una novia, Él es nuestro novio. Somos un pueblo que está diseñado para poder oír a Dios. Hoy tengo el placer de estar en Houston, en la sede principal de Rick Nation, donde el regente principal es el profeta Tommy. El profeta Tommy es un profeta internacionalmente reconocido con más de 20 años de experiencia en ministerio profético. Su deseo de traer adelante la autenticidad e integridad de lo profético y el poder de lo profético ha cambiado vidas por todo el mundo. Él estableció el Rick Nation justo después del COVID, y Rick Nation quiere decir restaurar la generación de Issachar. El año pasado, mi primer encuentro con el pastor Tommy fue en la conferencia llamada Called to Conquer, llamados a conquistar, y lo he visto en muchos clips y he oído muchas profecías que él ha dado a distintas naciones y que se cumplieron. Hay también una bondad y una integridad sobre él. Tiene también su biografía en Instagram. Él entrena a gente para ser profetas. Y eso no era algo nuevo, pero lo que me sorprendió es que él también entrena a los profetas para ser gente. Porque muchas veces notamos que a veces los ministros, especialmente en lo profético, a veces pasan a pensar que son sobrehumanos y pierden un poco la perspectiva de ser parte de la gente. Gracias por el privilegio de recibirnos, profeta Tommy. Gracias por esa bienvenida. Si no hubieses mencionado mi nombre, pensaría que estabas hablando de otra persona. Bueno, de hecho, el año pasado cuando tuvimos la conferencia, hubo algo que yo no había visto en 20 años de ministerio. Durante un servicio en el cual yo estaba hablando en la conferencia de otra persona, mientras tú estabas haciendo un proyecto de construcción, tú entregaste toda la ofrenda a nuestro edificio. Estoy muy agradecido por tu corazón y tu mensaje. Hablas de inteligencia artificial y todas cosas interesantes desde un punto de vista profético. Es un placer para mí estar en el programa y siento que he llegado. El profeta Tommy tiene, y vamos a poner el link en la descripción, un libro que es Comer, Dormir, Profetizar y Dormir. Van a amar este libro. Comencemos por el principio. ¿Cómo tú y tu gemelo idéntico comenzaron a oír la voz de Dios? Es una historia interesante. Bueno, ambos oímos la voz de Dios al mismo tiempo. Teníamos aproximadamente 15 años de edad. Habíamos fallado en nuestros exámenes en el Reino Unido. Nosotros vamos primero a la escuela primaria y después a la escuela secundaria. Y en la escuela secundaria empiezas a rendir unos exámenes y según los resultados calificas quizás para la escuela de gramática, que en esa época era para niños muy inteligentes, o vas a una escuela comprensiva que es para niños con otra clase de bendiciones. Y haciendo la historia corta, mis padres son nigerianos y la educación es todo para ellos. Si alguna vez estuviste, conoces la cultura de Nigeria. Y ellos realmente querían que nosotros pudiésemos pasar a la educación superior. Mi padre es un doctor, médico, mi madre es una dentista, ambos están en el tope de su carrera y ellos querían que siga su línea. Y aquí estamos, y estoy dando este examen, y mis grados y los de mi hermano estaban debajo de lo esperable. Es como si no pudieses ni siquiera poder escribir bien tu nombre. Fallamos tan miserablemente ese día que yo realmente me sentía casi con deseos de quitarme la vida. Ni siquiera sabía que mi hermano se sentía igual. Teníamos un jardín muy grande donde podíamos cada uno estar en su lugar sin vernos. Y yo empecé a orar y le dije a Dios, dime quién soy o hoy terminaré mi vida. Y hoy había sido criado católico y siempre había temido a Dios, pero no lo conocía aún. Y estoy orando esta oración y esa noche me voy a dormir. Mi hermano y yo compartíamos la cama y tenía este sueño y en este sueño
Yo atravieso un pequeño agujero en la casa en la cual vivía y realmente estaba muy, muy entusiasmado por poder pasar al otro lado de este agujero. Y en esa época tenía problemas de salud, pero puedo atravesar este hueco que me aprieta, pero finalmente puedo pasar al otro lado y veo miles de personas enfrente mío, en un gran estadio. Veo miles de personas y me doy cuenta de que el túnel era la transición, que Dios me estaba diciendo: vas a estar bien, cuando salgas de aquí estarás en otro lugar. Será apretado, pero podrás pasar. Veo miles de personas y hay nubes de arcoíris sobre ellos. Es como un partido de soccer. Y están todos gritando en este estadio y no puedo oír lo que están diciendo hasta que fui transportado al escenario. En el escenario, y todos están gritando: Jesús, Jesús. Y yo estaba enojado porque yo quería ser un rapero. Yo pensé que por ellos, que ellos estaban cantando por mí, y estaba enojado porque estuvieran cantando por Jesús. Y de la nada, este ser de luz blanca brillante estaba parada en la esquina del cuarto y sabía que era Dios. Y dijo estas palabras: mi hijo, tú me preguntaste y para esto te he llamado. Me despierto y mi hermano gemelo se despierta. Al mismo tiempo nos despertamos y decimos: hemos tenido un sueño. Me dice su sueño y me relata exactamente el mismo sueño, que atraviesa la casa por un pequeño agujero y sale a un escenario y la gente está alabando a Jesús y ve un ser de luz brillante. Tuvimos exactamente el mismo sueño después de haber orado exactamente la plegaria en la misma noche. Ya es cuando primero oí la voz de Dios. ¿Cómo estuvo tu vida después de esto? ¿Cómo comenzaste a discernir si esto era un sueño? ¿Cómo desarrollaste tu sensibilidad a esta voz? ¿Y cómo comenzaste a discernir su voz al crecer? Diría que esta fue la primera vez que mi hermano y yo oímos la voz de Dios juntos. Yo había oído la voz de Dios cuando tenía 5 años de edad y fue audible. Solo he oído la voz de Dios de manera audible 4 veces en mi vida. A los 5 años fue la primera. Tú dices: ¿cómo mi vida se desarrolló? Mi hermano fue salvado automáticamente. Él conoció a una mujer que predicó el evangelio a él y entregó su vida a Cristo. Yo era un poco más testarudo. Yo no quería venir a Cristo porque pensaba que eso iba a cambiar mi vida. Yo era popular en la escuela. Y mi hermano comenzó a predicar el evangelio al día siguiente. Su vida se transformó. Sus grados automáticamente empezaron a mejorar y los míos bajaban. Yo era popular y tonto y él no era popular e inteligente y amaba a Jesús. Y un día, yo realmente me enojé porque mi padre estaba haciéndole todos estos favores, poniendo una televisión en su cuarto. Entonces le pedí a la mujer, la misma que predicó a él, que predique para mí, porque yo también quería ser salvado. En realidad no por esto, sino porque quería tener una televisión en mi cuarto. Y ella comienza a predicar, tiene una Biblia grande y piensa que me va a salvar. Yo en aquel momento tenía 2 novias, lo cual es terrible. Entonces tú tienes estas visiones de Dios en una voz audible, pero estás viviendo como el diablo. Lo cual quiere decir que no necesariamente oír la voz de Dios quiere decir caminar con el Señor. Absolutamente. De hecho, yo me di vuelta a la dirección opuesta. Mi hermano corrió a Dios, yo me alejé de Dios. Él se volvió más santo y yo me volví más pecaminoso. Y esta chica está dando su testimonio ante mí y se da cuenta que no estoy escuchando. Y me agarra de la corbata y me dice: Dios te va a mostrar Él mismo. Y me empuja y se va. Esa noche estábamos en un viaje largo. No me acuerdo de dónde volvíamos, pero 4 horas después de la escuela, viniendo desde Manchester o Birmingham, en algún lugar así, volviendo a Essex. Me quedo profundamente dormido. Mi hermano también. Mi hermana también. Mi madre también. El único que no está completamente dormido es mi padre, que está manejando. Y puedo escuchar esa voz: Tommy. Y mis ojos están cerrados, porque pienso que es mi padre y que está preguntándome algo por mi escuela. Así que pretendo estar dormido. Y luego va de vuelta: Tommy. Segunda vez. Siento un flash blanco sobre mis ojos.
Mira a mi padre. Y estoy como, padre. Dije, ¿qué pasa, hijo? Le digo, ¿me llamaste? Y me dice, no, no te llamé. Mira a mi hermano pensando que quizás me está haciendo un truco. Lo despierto y le digo, ¿qué estás haciendo? Y él me dice, no te llamé. Y digo, no, sí, alguien me llamó. 2 veces, de hecho. Desperté a todos. Y nadie me había despertado. Y voy a dormir y por tercera vez oigo la voz y digo, ¿quién es esto? Estoy sentado, teniendo esta conversación, diciendo, ¿quién es esto? Y me dice, soy Jesús. Hoy se supondría que morirías, pero voy a salvar tu vida y voy a llamarte al ministerio. Él me dice, despierta a todos y diles que se pongan los cinturones. Despierto a todos y les digo a todos que se pongan los cinturones. Y esa era la época en la cual los cinturones no eran algo tan importante. Y todos se ponen los cinturones y ahora la voz dice, ahora grita, ¡cuidado! Y de la nada comienzo a gritar, ¡cuidado! Aunque no hay nada de hecho enfrente nuestro, pero estoy obedeciendo esta voz. Mi padre cambia de carriles porque yo grité. Simplemente movió el auto hasta el otro carril. Y en el momento en el que cambió de carril, 5 autos frente a nuestro chocan enfrente a nosotros y nosotros lo esquivamos por una fracción de segundo. Así que yo le entregué mi vida a Cristo en el asiento de atrás de un auto. Y desde aquel momento simplemente he desarrollado la sensibilidad sobre el tiempo para discernir la voz de Dios. ¿Has tenido una situación donde, de hecho, a los 18 años de edad, tu hermano y tú, ambos estaban estudiando leyes y también formándose como pastores en el Reino Unido, y también encuentran a 2 mujeres profetas? Una de ellas es la doctora Sharon Stone, que realmente te empujó con unas pocas palabras de conocimiento a la profecía por completo. Sí, ella es la persona que jamás conocí, la primera persona que conocí que pudo profetizar por 20 minutos sobre mi vida. Y ella profetizó, inclusive cuando la gente profetiza sobre nosotros, es una profecía sobre los gemelos. Así lo mismo cuando se profetiza sobre, por ejemplo, una pareja. Ella fue la primera que hacer parar a mi hermano por 20 minutos sin parar, dándole profecía, y cada palabra significó algo. Y luego ella profetizó a mí. Yo estaba emocionado, pero nada de lo que dijo era verdad para mí. Estaba diciendo cosas que estoy pensando, no es verdad, no es verdad. Y el segundo en el que me fui, todo lo que ella dijo comenzó a desarrollarse. Ella estaba profetizando algo que pensaba que había pasado, pero todavía no había pasado. Y comenzó a pasar cada día por el próximo mes. Todo lo que ella dijo comenzó a pasar. Y ella cambió mi vida. Fue la primera persona que me enseñó cómo pasar de palabras de conocimiento a palabras de profecía. Yo era muy fuerte en aquel momento en palabras de conocimiento, pero muy débil en palabras de profecía. Y ella me enseñó cómo ser el amigo de Dios, porque ella realmente era amiga de Dios. Y observándola, desarrollé esta relación con Dios. Y realmente esto me impulsó a entender el carácter del corazón de Dios y luego proyectar esa visión que luego se cumplió de entrenar a otros profetas. Ella fue la primera profeta que jamás había conocido que fue humana. Cualquier otra persona que había conocido siempre era muy rara, pero ella profetizaba en su voz normal. No había ningún truco, ningún gesto, nada de sentimiento extraño. Ella venía directo de su propia voz y era quien era en vida en el escenario. No había diferencia real. Cambió mi vida verla. ¿Cómo obtuviste y perdiste a tu novia? Fue algo que no pudiste escuchar. No pudiste escuchar la voz de Dios. Cuéntanos sobre esa experiencia. Bueno, yo era un joven cuando le dije a Dios que quería una esposa. Era un adolescente. Y estaba como, Dios, te he estado sirviendo, dame una esposa. ¿Y estabas ya siendo pastor? No, todavía no. Estaba en la escuela secundaria. Esto fue antes. Pero dije, Dios, quiero una esposa.
Quiero que también sea de hermanos gemelos, quiero que sea la más joven, también como yo, y quiero que tenga pelo rubio y ojos azules. Y un mes después o algo así, esta chica entró a mi vida. Era melliza, no era gemela idéntica, pero era melliza, la más joven de dos, de pelo rubio y ojos azules. Y comenzamos a salir, a hablar en realidad en el Messenger. Pero íbamos a la misma escuela, pero nunca habíamos hablado. Pero estábamos después toda la noche hablando en el MSN. Pero en la escuela actuábamos como que no nos conocíamos. Fue una relación tan rara, pero bueno, como niños. ¿Yo ya te habías dedicado a Cristo? Sí, yo estaba enamorado con el Señor, estaba apasionado. Y luego una noche oí que el Señor me despertó y me dijo, tú me preguntas, me pides por todo, pero todavía no me has preguntado si ella es creyente. Y me di cuenta que de la lista de cosas que le pedí, nunca le había dicho eso ni una vez. Así que bajé las escaleras y a las 4 de la mañana le escribí en el MSN Messenger. Y ella estaba en línea, de hecho. Y le dije, yo le pedí a Dios por ti. Y ella me dijo, ¿qué? Y dije, sí, yo le pedí a Dios por ti. Y me dijo que me olvidé de preguntarte si tú eres cristiana. Y luego simplemente le estaba hablando como si Dios y yo fuéramos mejores amigos. Ni siquiera asumí en mi joven mente que ella estaba pensando que yo podía estar loco. Y ella me dijo, si Dios te dijo eso, debe querer decir que hay algo mal conmigo. Y entonces Dios debería poder decirte qué es esto que está mal conmigo. Todo esto hablando en el MSN Messenger. Me senté y dije, Dios, estás en lo correcto, me despertas a esta hora de la madrugada. ¿Qué hay lo que está mal con ella? ¿Qué es lo que está mal? Y de repente tengo esta visión abierta, donde veo toda su vida frente a mí. ¿Viste cuando dicen toda tu vida pasa frente a tus ojos? Bueno, toda su vida pasó frente a mis ojos en capítulos, pero uno de los más significativos fue sacado de esta imagen completa, donde el Señor me quería mostrar a un hombre que le había abusado sexualmente desde una edad muy temprana. Y luego saltó hasta ella en nuestra escuela. Teníamos una oficina de enfermería donde tú ibas si tenías alguna lesión. Yo conocía a la enfermera en esa visión porque tenía asma, entonces a veces iba una vez a la semana. Y él estaba diciendo a la enfermera sobre esos problemas. Y esta fue la única persona a la que jamás le dijo todo esto. Y yo realmente estoy tipeando todo esto mientras estoy teniendo la visión. Y pongo enter, pongo enviar. Y ella me dice como, ¿qué? ¿Cómo puede ser? Sí, ¿cómo puede ser? Y me bloquea. Y nunca más volvimos a hablar. Ella me dijo, ¿cómo sabes todo esto? ¿Cómo puede ser? Y me bloqueó. Y esto fue el fin de nuestra relación. ¿Sobre qué pecaron Adán y Eva en el jardín del Edén? ¿Y qué significó esto para la habilidad humana de oír a Dios? A mí me gusta decir que para su habilidad de oír a Dios significó muy poco. Para su habilidad de servir a Dios significó mucho. Porque Dios todavía les habló después de la caída. Todavía tenían la relación con Él, pero su interpretación de Dios estaba siendo a través de los lentes del miedo. Dios nunca paró de hablarles. De hecho, su primer instinto fue cubrirlos, ni siquiera exponerlos. ¿Sabes? Quienes predican hoy quieren exponer a todos y el primer instinto de Dios fue cubrirlos, poner fronteras. Todavía los expulsó del jardín, sí, como consecuencia, pero su primer instinto fue protegerlos y continuar la comunicación. La comunión nunca paró, inclusive con el asesinato de uno de sus hijos que mató al otro. Pero siempre fue nuestra habilidad para recibir lo que Dios está diciendo, donde se encuentra el problema. Entonces es muy importante que el filtro en el cual nosotros recibimos la palabra de Dios esté limpio. Porque si tú quieres profetizar
pero tu propio filtro para oír la palabra de Dios está manchado, entonces vas a teñir los mensajes que vienen de Dios, percepciones de Él. Entonces es muy importante que el filtro esté limpio. Entonces sí, el pecado original no hizo que Dios deje de comunicarse con Adán, pero sí que cambió radicalmente la manera en que Adán podía interpretarlo. Y de hecho, la mayoría de los profetas que fracasaron no fue porque fueran falsos profetas, sino porque sus corazones no estaban posicionados para recibir apropiadamente lo que Dios estaba tratando de decirles. Wow, eso es profundo. En tu libro tienes una declaración que dice, no dejes que tu forma te engañe. ¿A qué te refieres? Bueno, Jeremías, capítulo 1, antes de formarte, te conocí. Esta escritura fue mi obsesión por años. Y cuando yo tengo una obsesión sobre la escritura, soy como un perro con un hueso. Tengo que entender qué significa. ¿Cómo puede ser que Dios me conociera antes de formarse? Y luego vi la escritura donde David dice que conocía mi sustancia antes de ser formada. Entonces de repente estoy pensando, ¿cómo puede ser? Dios nos conoce como si estuviésemos en este estado previo a ser formados. Y luego voy al Génesis, y yo llamo a Génesis el libro de la genética, porque es el libro de los genes, de nuestro ADN. Dios crea a Adán en Génesis 1, y luego en Génesis 2 dice que el Señor formó a Adán del polvo, del suelo. Génesis 1 es la creación de Adán, y Génesis 2 es la formación de Adán. Cuando Adán cayó, él cayó de su persona, del Génesis 1 a la persona del Génesis 2. Por eso, Dios dice, antes de formarte, yo te conocía. En otras palabras, antes del Génesis 2 estuvo el Génesis 1. En Génesis 1, Dios le dio dominio a Adán, no en el Génesis 2, sino en el Génesis 1. Es a este Adán a quien Dios le habla, no al del Génesis 2. El Adán del Génesis 2 es ojos y oídos. Ojos que no han visto, oídos que no han oído. ¿Qué? Aquello que Dios ha revelado en Génesis 1. Entonces, cuando Dios le dice a Jeremías, te formé antes de conocerte, y cuando el Jeremías de generación 2, de Génesis 2, habla, dice que es como un niño, Dios dice, no estoy hablándole a esta segunda etapa, sino a la primera, a la equivalente al Génesis 1. Esa es la creación de la persona de la que Dios habla. Cuando el apóstol Pablo dice, no te conformes a este mundo, por este mundo, o le dice a Timoteo que la gente abraza la forma de la divinidad y que niega el poder. En otras palabras, están diciendo que abrazan una vida del Génesis 2 y niegan el dominio del Génesis 1. Lo que está diciendo es, no dejes que tu forma te engañe. Es una versión muy condensada. ¿Pueden los no creyentes oír la voz de Dios? Sí. Y para dar precedente o ejemplos, tienes que volver al faraón, por ejemplo, quien pudo tener un sueño que fue literalmente la advertencia de Dios sobre el futuro de su economía. O puedes avanzar un poco a Ciro, el Grande, a quien Dios le dijo que retuvo su mano por el bien de Israel. Entonces, ¿le habla Dios a los no creyentes? Sí. Y luego te das cuenta de que todo el mundo en el Viejo Testamento a quien Dios le hablaba no habían sido salvados. Nadie tenía el Espíritu Santo viviendo en ellos y aún así a todos Dios les hablaba. ¿Por qué? Lo profético no se activa en ti, sino que se activa sobre ti. Él dice que Él verterá su Espíritu sobre toda la carne, no en toda la carne, sobre toda la carne. Cuando la profecía de Hechos 2 sucede, no dijo, pondré mi espíritu en toda la carne salvada ni no salvada, sino en toda la carne. El apóstol Pablo, quien profetizó, o por lo menos reexpuso la profecía de Joel, ni siquiera comprendía las ramificaciones de lo que estaba diciendo. Porque aquí viene este momento donde los gentiles están viniendo a cenar con los judíos y Pedro está muy cómodo cenando hasta que los judíos vienen y comienza a alejarse él de los gentiles, por lo cual Pablo lo reprende. Y luego Dios lo corrige más adelante y corrige su teología cuando empieza a conocer a Cornelio, a quien los ángeles lo enviaron, no por su cristiandad, no por su judaísmo, sino por sus ofrendas y sus plegarias. Dios no podía ignorarlo.
La Biblia dice que él temía a Dios. No dijo que conocía a Dios, ni que lo amaba, pero sí que lo temía. Hay muchos cristianos quienes aman a Dios, pero no lo escuchan. Y hay muchos no cristianos que temen a Dios y lo oyen. Porque el secreto del Señor no está con aquellos que lo aman, sino con aquellos que le temen. Y entonces con ellos habla y les hace conocer su pacto. Si no lo temes, no lo escuchas, no importa cuán salvado estés. La gente porque tiene un miedo por Dios. Por ejemplo, la mayoría de los cristianos hoy tienen sueños y se despierten y se olvidan de sus sueños y se vuelven a dormir. ¿Por qué? Porque tienen falta de miedo por Dios. Hubo un rey que no podía recordar lo que había soñado y dijo que él iba a matar a todos hasta que alguien le dijera su sueño y su interpretación. Y eso es miedo de Dios. Eso es decirle a Dios: reverencio este sueño demasiado como para simplemente girarme y olvidarme de eso, que es lo que la mayoría de los cristianos hacen con sus sueños. Y la Biblia nos llama a no hacer oídos sordos a ninguna profecía, ni apagar el fuego del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos habla a través de sueños y visiones y nosotros lo ignoramos, somos culpables de apagar el fuego. Somos culpables de apagar esa información. Cuando ves no creyentes, reyes, gente enferma que teme demasiado en Dios, inclusive que está dispuesta a matar a cualquiera en su reino si no les puede decir cuál es el sueño de Dios. ¿Y qué dices a aquellos que reciben mensajes del otro lado, el lado demoníaco? Por ejemplo, los psíquicos o gente que no está caminando con el Señor, quienes están consultando específicamente el reino de Satán y están oyendo esas cosas que son demoníacas. Aquellos, lo que están escuchando es realmente del lado demoníaco, ¿no es del lado de Dios? Sí, por supuesto. De hecho, tengo un estudio muy interesante en este área. La Biblia dice que no deberías hacer estas cosas. Si te das cuenta, cuando el apóstol Pedro, quien fue luego Simón, se le preguntó: ¿quién dices que soy? Y él contestó: eres Cristo, el Hijo viviente de Dios. Y Jesús estaba emocionado, se sintió bendecido. A ver, yo he oído mejores revelaciones que esa: tú eres Cristo, el Hijo viviente de Dios. A ver, yo me imagino revelaciones mejores que esa. ¿Qué hizo a Jesús emocionarse tanto por esto? Él no estaba emocionado por lo que Simón dijo, sino que él estaba emocionado por de dónde sacó Simón lo que dijo. No fue la carne y la sangre lo que reveló esto. Con el mismo aliento de que Simón habló desde la fuente correcta, más adelante en las Escrituras lo vemos hablando desde una fuente incorrecta. Cuando él dice: no, Señor, tú no morirás. Y Jesús dice: incorrecto, Satán, vete detrás mío. Inclusive el profeta más preciso puede cambiar de fuentes y ni siquiera saber que están hablando de una fuente distinta. Mira, 400 profetas profetizando como un solo hombre. Ninguno supo que estaba siendo poseído por demonios o que había un espíritu de mentira que estaba en su lengua. No había manifestación, no había ninguna diferencia esencial, porque he descubierto que la voz de Dios no es escuchada, sino que es discernida. Hay una línea muy fina. La voz de Dios no es oída, sino que es discernida. Muchos cristianos dicen: ¿cómo oigo la voz de Dios? Pregunta incorrecta. Dios está hablando, el diablo está hablando, tu carne está hablando, tu abuela está hablando, tu madre todavía está hablando. Tienes todas estas voces. ¿Cómo sabes la voz de Dios? Si su voz no es oída, su voz debe ser discernida. Como dice en Hebreos 5:14. La comida sólida es para los adultos, para quienes están maduros. La voz de Dios es para quienes se han entrenado a través de los años en discernirla. Y aquí tenemos a Simón dando una palabra positiva, diciendo: Señor, seguro no morirás. Pero mira esa palabra, se ve positiva, pero realmente no es profética. Y así es por eso que Jesús responde: sal o ponte detrás de mí, Satán. O tomemos el ejemplo de la bruja de Endor. ¿Cómo pudo convocar al espíritu de Samuel? Y lo que se puede asumir es que a quien convocó es un espíritu familiar. Entonces, hay una línea muy fina en el reino espiritual entre bien y mal. Pero ¿cuál es la diferencia? Lo que complace a Dios no es lo que tú dices. Tú puedes dar una palabra de conocimiento, pero si tú leyeras de un diario una buena palabra, una fuente equivocada. Lo mismo si chequeas mi Facebook, buena palabra pero mala fuente. Lo que emociona el corazón del hombre es la profecía y lo que excita el corazón del hombre es la fuente. Eso es una palabra justo ahí mismo. Y mencionas que hay 4 niveles
de lo profético. ¿Puedes mencionarlos? Sí, el espíritu de la profecía, el don de la profecía, el oficio del profeta y el amigo de Dios. La mayoría de la gente, especialmente los sensacionalistas, creen que el oficio del profeta, inclusive creen que los dones de los profetas se han terminado. Pero el don de la profecía, como dice en 1 Corintios 12 y 14, se trata de edificación, exaltación y confort. Es para la iglesia, no es para el mundo. Y de hecho, construye a la iglesia. Es una herramienta de evangelización. Dios la utiliza para construir la iglesia. En un año hemos crecido de 5 a 700 miembros. ¿Cómo lo haces? Bueno, la Biblia dice, profeticemos. Y así, ellos empiezan a pasar la voz. Distintas generaciones de familias vienen a la iglesia, porque la profecía construye la iglesia. Hablar en lenguas te construye a ti. La profecía construye la iglesia, es el don. El espíritu de la profecía en Apocalipsis 19, 9 y 10. Yo creo que aquí Jesús es el espíritu de la profecía. Él alaba y esto anima el espíritu de la profecía. Y cuando el Espíritu Santo viene a un cuarto, todos en ese punto pueden profetizar. Normalmente lo ves en alta alabanza cuando la señora al fondo empieza a decir, Señor, purifica, estoy viniendo. Por ende, el espíritu de la profecía se libera en ese ambiente de alabanza. Y luego está el oficio del profeta. No es lo que haces, es quien eres. Elevo el don. Tú no elevas el oficio. El don es lo que hago, el oficio es quien yo soy. Tú descubrirás que el oficio no es de pedir una palabra, sino que es liberar a lo profético, porque lo profético es quien eres. Yo no puedo quitarme esto, no puedo, por ejemplo, tomarme un descanso para ver Netflix y no ser el profeta hoy. Estará contigo el resto de tu vida y eso es para las naciones y para la gente. Es un oficio gubernamental y esto fluye fuertemente en palabras de sabiduría, pero habla predominantemente de palabras de conocimiento que van más allá de la sabiduría y son del reino de Dios. ¿Dirías que esto es el reino más alto? Sí, diría que todos los amigos son profetas, pero no todos los profetas son amigos. Cuando ves a algunos profetas, ellos dan su profecía porque Dios les ha hablado por la virtud de su oficio, pero no por la virtud de su carácter. Puedes tener un terrible carácter, pero aún así Dios te habla porque Dios respeta el oficio del Espíritu. Los dones y los llamados de Dios no llevan arrepentimiento. Dios hablará a un profeta, por ejemplo, Balaam, que está profetizando por dinero, por su oficio, o profetizará a Saúl por los dones del Espíritu que están operando en su vida, inclusive a un demonio viviendo en él. Por ende, la gente muchas veces se pregunta, ¿cómo es posible que alguien con tan mal carácter pudiera operar con tanta gran unción? Porque la unción sobre ti y la unción en ti no son la misma cosa. O la unción contigo, una cambia tu carácter, el otra te anima con los dones y el poder de Dios. Lo que vendrá al fin, dirás, hemos profetizado en tu nombre, oh Dios. Esa es la verdadera unción. Por ende, el amigo de Dios es conocido por Dios. No se trata de que ellos conocen a Dios, sino que Dios los conoce a ellos. Dios le dice a Moisés, conozco tu nombre y eres mi amigo, mi presencia irá contigo. Es un reino muy peligroso asumir que la amistad con Dios se da por sentado, porque muchas veces la amistad viene con familiaridad. Cuando Moisés se convirtió en el profeta de Dios, él podía equivocarse, golpear rocas y nada pasaría, pero cuando Moisés se volvió el amigo de Dios, después de golpear una roca, Dios le dice, este es tu último día en la tierra, te traeré conmigo, porque la amistad es algo tan íntimo, es un reino muy íntimo, que Dios no quiere que la familiaridad se meta en eso. Mencionaste que 4 palabras claves para crecer en oír la voz de Dios y discernir la voz de Dios. Una de ellas es la meditación, la otra es la proximidad, la otra es honor y la cuarta es la comunidad. ¿Puedes elaborar un poquito sobre cada una de estas? Sí, probablemente te hablaré de la meditación porque esa es mi favorita. Cuando María vino a la tumba de Jesús, llamemos a esto profecía. María viene a la tumba de Jesús, mira la tumba y las piedras se habían corrido. Ella corre a la ciudad, llora y dice, se han llevado a mi maestro y no sé dónde le han llevado.
Esto es lo que la mayoría de los jóvenes profetas hacen. Tienen esta visión y salen corriendo con lo primero que ven. Y por ende la gente los llama falsos profetas, pero no son falsos profetas, sino que están ansiosos. Han visto algo y lo han interpretado, pero quizás incorrectamente. Correcta visión, pero interpretación correcta. Luego los discípulos y Pedro corren a la tumba y los discípulos, de hecho, le ganan la carrera a Pedro y le dicen, se metieron en la tumba y vieron que las piedras se habían corrido, veían las ropas, pero no entraron. Uno vio un poquito y corrió. Otro se metió y vio un poco más de detalle. Si quieres ver más detalle, debes meterte un poco más adentro. Y Pedro entró, vio la ropa, vio la tumba y vio el detalle más importante. ¿Por qué él entró? La Biblia dice, hasta ese momento, él no conocía la escritura de que él debería elevarse de nuevo. Aunque todos ellos vieron una visión, el último es el que tuvo la imagen más completa. Y aún así, él no comprendía lo que veía porque no comprendía la escritura. Entonces, los profetas que no conocen la Biblia, de hecho, limitan su habilidad para comprender lo que Dios está tratando de decirles. Si no puedes conectar la visión con la meditación, puedes salir lleno de detalles, pero con una interpretación equivocada. Por ende, estamos en un mundo hoy de profetas, pero que no conocen a la Biblia. Profetizan su experiencia, profetizan su encuentro. Dicen, vi una sirena en un río, vi todo esto, pero no son capaces de completamente diseccionar las escrituras. Por ende, profetizan su revelación, lo cual está bien. Pero a veces cuando tu revelación se convierte en una doctrina, es cuando la gente tiene grandes problemas con los profetas. La Biblia dice que llegará un momento en el cual quien alabará a Dios en espíritu y en verdad. Muchos profetas son puro espíritu y nada de verdad, y muchos, al revés, son puro verdad y nada de espíritu. Y cuando te pasa esto, puedes caer en brujería o en religión. Entonces, la auténtica nueva generación de profetas van a ser los profetas como Josué, quien Dios dice, este libro de la ley no debe salir de tu boca. Profeta, no hagas lo que Moisés hizo, medita en la mañana y en la noche. Luego, haz tu vida próspera y tendrás éxito. Los profetas que no meditan en la Escritura, pero solamente tienen encuentros y dicen, vi esto o aquello, puede ser adecuado, pero no asumas que porque la profecía es adecuada proféticamente, es adecuada teológicamente. Tienes muy buenos puntos sobre cómo discernir mejor la voz de Dios de nuestros pensamientos. Sí, de hecho, descubrí algunos de estos en las Escrituras y lo que es muy interesante es que yo no podía articular cómo entrenar a nuevos profetas. El problema de entrenar nuevos profetas es que no los entrenas para oír a Dios, sino para discernir a Dios. Esa es la parte difícil. Y luego entrenas a esos profetas para todavía ser humanos y tener matrimonios y todo eso y leer la Biblia, porque la profecía no salva a un matrimonio que esté fallando, por ejemplo. No podemos ya vivir así. Tenemos que ser estables, casas estables, matrimonios estables. Samuel era un gran profeta, pero un terrible padre. Lo profético, no soluciona tu matrimonio. Por eso muchos pastores tienen buenos matrimonios porque son sólidos teológicamente. Los profetas, la mayoría de las veces, tienen una vida llena de drama porque de hecho necesitas a la Escritura para matizar, tamizar tu unción, para no estar solamente atado a lo profético, sino estar sólido en las Escrituras. Dios nos dice que la vida y la santidad pertenece a todos los profetas, no solo a algunos. En nuestro entrenamiento, entrenamos a la gente no solo para discernir a Dios, pero sino para también vivir la vida. Para responder tu pregunta, ¿cómo discernir la voz de Dios? Jeremías 20, de hecho 23. ¿No es acaso mi palabra como un fuego? Cuando descubrí eso, me di cuenta que la mayor parte de las veces que oigo la palabra de Dios en cualquier lado, siento un ardor en mi corazón que no me deja tranquilo hasta que lo hablo. Por ejemplo, como esos apóstoles en el camino cuyos corazones ardían. Ese es Jesús, es un ardor en el corazón, es el primer signo de que el Señor te está hablando.
Él arde en nuestros corazones, o como decía Jeremías, dije que nunca voy a hablar de vuelta porque su palabra era como fuego, realmente en mis huesos, y realmente fue muy fuerte de retenerlo, que es de hecho cómo se siente cuando profetizas. Lo segundo dice, ¿no es acaso mi palabra como un martillo? Y descubrí que entonces Dios muchas veces martilla. A veces no lo dices solo una sola vez, sino que repite y repite. Y hasta que tú lo dices, esto va a ponerse más y más intenso. Y empecé a notar las cosas que él estaba diciendo. Y luego la tercera cosa es, los discípulos lo llaman la carga del Señor, a la que Jeremías dice que ya no estarás permitido decir. No es exactamente la palabra carga, sino la palabra masá. Es una palabra que descubrirás que muchos profetas tienen depresión crónica o ideas de quitar su vida, como por ejemplo Elías o Jeremías o Job. Todos quieren morir porque, como Jeremías dijo, la mano del Señor era tan pesada sobre mí. Me sentí solo en la asamblea. Inclusive en la iglesia sientes que no encajas porque sientes la pesada mano de Dios, todo el mundo diciendo amén y predicando, y tú estás ahí deprimido y dices, ¿qué me pasa? ¿Qué está mal? Es que la mano del Señor es pesada sobre uno, es como una pesa, y esa pesa no te deja hasta que tú comienzas a liberar esa palabra. Muchos profetas te dicen, ¿cómo sabes? Bueno, ¿cómo sabes cuándo es el momento de liberar una palabra? Bueno, cuando se vuelve demasiado pesada para llevar. De hecho, aprendí esto de mi esposa cuando ella estaba dando a luz a nuestro primer hijo. Doctor, ¿cómo sabes cuándo es el tiempo de empujar? Porque ella no tenía experiencia. Y él me dijo, no te preocupes, el cuerpo te dirá cuándo es el momento. ¿Por qué se sentía tan pesada? Sentía como que el bebé estaba sentado, listo para salir. En ese momento realmente empezó a empujar. Es lo mismo con lo profético. Si tú no liberas el peso de la palabra de Dios, eso te puede llevar a depresión, a pensamientos muy oscuros, puede llevarte a querer morir, porque Dios te puede llevar de la convicción a la condenación. Entonces mucha gente siente que cuando no dicen lo que Dios quería que dijeran y luego se dan cuenta que eso es verdad, entonces eso les da condenación y se sienten avergonzados. De hecho, el Espíritu Santo está en duelo y llorando en su interior. Es un dolor del Espíritu. Y la Biblia dice que no hay que sentir dolor por el Espíritu. Y finalmente, la voz de Dios es majestuosa. La Biblia dice que la voz de Dios es majestuosa. Descubrirás todos estos jóvenes profetas diciendo, Dios es como mi amigo. No, Dios habla como un rey majestuoso. No estoy diciendo que habla en el inglés de la versión del nuevo rey Jacobo, como muchos profetas dicen, sino que habla en un tenor majestuoso. Quiere hablar como un rey y quiere ser tratado así. Entonces, cuando Él te habla, no quiere decir que tú eres automáticamente su amigo. Tienes que mantener un protocolo. ¿A qué te refieres en tu libro? No salgas con lo profético. No tengas citas con lo profético. ¿Te refieres a los profetas? No sabes en lo que te estás metiendo. No tengas citas con lo profético. De hecho, viene con una escritura que me molestaba por años y años. Y era la escritura de los 70 ancianos que vienen a la carpa de la reunión para recibir la unción de Moisés. Cuando Moisés estaba cansado diciendo que quería morir y todo eso. Y de nuevo, era la carga que era muy pesada. Y me dijo, encuéntrame 70 hombres que se pondrán frente al tabernáculo y tomaré algo del Espíritu que está sobre ti y los pondré sobre ellos y ellos llevarán la carga. Y sabes, desde ahí tenemos el verso icónico, es mi deseo que todas las personas de Dios sean profetas. Y de la nada, estos 70 hombres comenzaron a profetizar, pero nunca más volvieron a hacerlo, fue solo en ese momento. Todos fueron a esa reunión y nunca después profetizaron de nuevo. Esta escritura me sorprendió por años, y te diré por qué. Casi quería arrancar la página de la Biblia y pretender que no existía. Porque 2 de ellos, que estaban registrados, pero de hecho no fueron a la reunión, se quedaron en el campamento. La Biblia dice que el Espíritu de Dios permaneció en ellos y profetizaron en el campamento. Esto me sorprendió. ¿Cómo puede ser? Porque lo que me frustra, no sé a ti, sobre cualquier conferencia que hacemos, es que puede tener 3,000 personas que se registran y al final vienen 1,000 personas que vienen. Y me sorprende
¿Cuánta gente se registra para una reunión y al final cuántos vienen? Aquí ven 70 registrados y 2 deciden que no van a ir. Y los 2 que no fueron se quedaron en el campamento, aún así pudieron profetizar y pudieron continuar profetizando. Los otros 68 que sí fueron profetizaron solo una vez y nunca más. Ahí tuvieron que parar. Entonces en mi mente yo pienso, Dios, nos estás diciendo que el secreto de la unción profética es un registro para ir a una reunión de profecía y después no ir. ¿Es esto lo que me estás diciendo? Y hace 2 o 3 años el Señor vino y me dijo, ¿quieres saber el significado de esa escritura? Y dije, sí. Y me dijo, vuelve y léela. Y la leí. Dijeron que fueron a la reunión y nunca profetizaron de nuevo. Se quedaron en el campamento y continuaron profetizando. Y el Señor me dijo a mí, ¿lo ves? Y le digo, no. Mi Espíritu Santo está más comprometido a aquellos que quieren acampar alrededor de lo profético con respecto a los que simplemente quieren un encuentro con lo profético. Alguna gente viene solo por una pequeña reunión profética, agregar lo profético a sus herramientas y su sanación y todo, como si fueran herramientas, pero no quieren construir su vida alrededor de lo profético. Y el Espíritu Santo descansa más con aquellos conectados al campamento que con aquellos conectados a una reunión. Por ende, no tengas citas con lo profético, cásate con esto. Y por último, si hay alguien que da palabras proféticas, que escucha a Dios, esto no lo hace un profeta. ¿Deberían ellos presentarse así, como profetas? Tienes una gran precaución para que la gente no haga esto. ¿Podrías profundizar? Bueno, sabes, alguien da una palabra profética y luego va a Facebook y lo celebra, y luego esto les agrega presión para su propia performance. Número 1, son tan jóvenes, tempranos, recién comenzando, eso agrega presión para ellos. Y luego, para otros que los están viendo, quienes quizás son un poco más naif, pone lo profético en un espacio muy gracioso donde la gente puede simplemente entrar a lo profético y llamarse a sí mismos profetas. Creo en lo que Pablo le dijo a Timoteo, prueba tu ministerio, pruébalo. Tienes lo profético, pruébalo. Lo profético no se trata de decirle a su gente lo que su apellido o su nombre es. La autoridad profética verdadera es realmente traer justicia y santidad de vuelta a nuestra nación, conectar los corazones de todos los padres de vuelta a sus hijos y viceversa. La mitad de las cosas que vemos en lo profético hoy es solo un borde de lo profético, no es lo completo. No puedes ser un doctor que diagnostica un problema y luego se aleja y dice, he hecho mi trabajo, tienes cáncer, adiós. No, de hecho tienes que luego restaurar. Dios revela para redimir, no revela simplemente para entretener. Y esto es lo que he descubierto sobre lo profético hoy. Es como Sansón. Se le quitan los ojos, pero él todavía tiene su fuerza. Y dicen, traigan a Sansón para entretenernos. Y te das cuenta que todo lo que eres sin visión verdadera, tienes esta fuerza, pero eres simplemente alguien que entretiene. ¿Cómo restauras la fuerza y la vista juntas para que lo profético tenga ambas cosas? No puedes simplemente decirle a una mujer que has estado casado 5 veces. No, tienes que restaurarla de vuelta a la alabanza. Dios no te está diciendo que le hables de sus pecados para descalificarla, sino porque quiere que realmente puedas convertir a una persona de vuelta a la alabanza. Y que esta mujer quizás pueda convertirse en la más grande evangelista que jamás pueda tener. Porque lo profético restaura, no solo desmantela. Los profetas de hoy simplemente desmantelan. Por lo que Jeremías dice sobre nosotros, que nosotros tiramos, desarmamos, somos un ejército de demolición, pero los maduros nos enfocamos más luego en construir y en plantar que lo que hacemos en simplemente destruir. No destruyes un edificio, a menos que estés planeando construir algo mejor después. Los profetas de hoy muchas veces dicen, tiro abajo, y te empieza a alegrar la idea de tirar abajo todas estas cosas y te vuelves destructivo y no constructivo. Y los profetas deberían ser constructores. No están aquí solamente para bendecirte, sino para construir relaciones, construir corazones, construir hogares, familias, comunidades, naciones. Algunas personas me acusan de ser muy bueno. Te diré que lo profético no es solamente destruir cosas. Tiene que haber un equilibrio. Si no eres simplemente una mala persona con un título. Y voy a concluir nuestra pregunta. La Biblia dice que
todo Israel, de Dan a Beersheba, sabía que Samuel era un profeta del Señor. Tú no tienes que llamarte un profeta, otra gente lo hará. Jesús dijo, yo no me inflo a mí mismo, otras personas me inflan. Entonces, no importa cómo te percibas, eres un profeta y cuanto más creces en credibilidad, lo más que creces en autenticidad, está bien decir y entender quién eres, pero solo porque Dios te llamó no quiere decir que tienes el título. La gente tiene que reconocerte. Yo todavía descubro esto sobre Jesús. Este es mi amado Hijo y por quien estoy complacido, lo dijo el Padre. Y a nadie le importó. El Padre lo dijo, solo Juan lo vio. Y Juan lo vio y vio cómo se abrieron los cielos. Solo porque Dios estuviese complacido con él y que Dios reconociese que fuera su Hijo, no significa que no hubiera haber más pruebas. Por ejemplo, después vino Satán. Entonces, Jesús no fue y le dijo a todo el mundo, ¿vieron lo que dijo sobre mí? Que cuando se abrieron los cielos. No se trata de eso. Lo que importa es que tú pruebes tu ministerio ante Dios, ante el reino demoníaco y ante el hombre. Y a través de tus hechos, esto es lo que hará la diferencia. Hay 4 niveles de ser hijo en los que Jesús tuvo que entrar. Y nunca utilizó uno como un hecho para validarse a sí mismo. Los profetas muchas veces dicen, Dios me dijo que soy un profeta, o algún profeta me dijo. No, tienes que, por ende, recibirme en tu iglesia. Sí o sí, estoy aquí para decirte todo lo que está mal en tu iglesia. Y le pregunto, ¿y tú de hecho qué has construido? ¿Qué credibilidad tienes? ¿Qué pruebas tienes de tu ministerio? Siempre les digo a los jóvenes profetas, o pastores, o evangelistas, cada uno de nosotros tiene que probar su ministerio. Y construir un Facebook no es suficiente. O tener un canal de YouTube y tener una placa de 100,000 suscriptores. Eso no es una prueba. No está ni siquiera cerca de la prueba. Última pregunta. ¿Qué es lo que Dios está mostrando sobre América y el mundo? Lo que Dios me mostró sobre América, primero es, yo creo que América está en su última chance, realmente. He viajado por todo el mundo, he tenido el privilegio de ir a un montón de lugares. Algo que me di cuenta es que a cada lugar que voy, todo el mundo quiere ser americano. Tú vas a París y ves todas estos niños en la calle bailando breakdance y bailando en la calle, escuchando hip hop y rap de América, música rap. Vas a Benín, por ejemplo, y ves a niños usando camisetas de básquetbol de Chicago Bulls. Vas a cualquier lado y ves que todo el mundo quiere ser americano. En el único país que no quiere ser americano es justamente América. Y te das cuenta que se quejan mucho sobre las libertades. Yo voy a países, he estado en países, en Inglaterra, en Europa, no tienes libertades como tienes en América. Esta es la representación más cercana de Dios a la libertad, pero también es la representación del diablo del abuso de la libertad. Es el lugar más cercano al cielo en la tierra, pero si pierdes América, perderás la libertad. No hay lugar en otro lugar en el mundo. Todo el mundo está corriendo a América para escapar de algo. Yo ni siquiera corrí a Inglaterra. Esto puede abrir todo un tiempo, pero cuando fui arrestado en Nigeria por profetizar, no corrí a Inglaterra, corrí a América. Vinimos, la mayoría de la gente, cubanos, venezolanos, argentinos, ucranianos, vienen aquí. Y luego ves la diferencia entre América y los países en los que crecimos. Nuestras libertades fueron quitadas de nosotros. Y en América la gente está entregando su libertad gratis. Estamos viendo esto ahora, entonces, ¿sabes lo que Dios está diciendo para América? Última chance. Lo que Dios está diciendo para el mundo. Yo creo que el mundo tiene hasta 2030 para realmente creer. Creo que recién en 2030 el mundo se va a resetear y vamos a entrar en una hora final. Y cada profeta dice, estamos en los últimos días. Y yo realmente creo que después de 2030 no vamos a poder estar contando para arriba, vamos a empezar a contar para abajo. Y algo va a cambiar en el orden mundial. El Señor va a dar la instrucción a un grupo específico de gente
Y yo creo que tú eres una de esas personas para pasar de mayordomo a propietario, de profesar a poseer, de construir iglesia a construir territorio, para que puedas enseñar a la gente cómo sobrevivir en un sistema muy oscuro. La oscuridad está viviendo. Esas son las noticias. Pero la oscuridad es un sirviente de la luz, no un maestro de ello. Y cuando la oscuridad viene, inclusive la luz más pequeña aún brillará. Y amo lo que uno de mis hijos dijo algo tan poderoso. Dijo, las naciones vendrán a tu luz, los reyes a tu brillo. Y me dijo, cuán brillante quieras ser determina el nivel de influencia que está viniendo. Las naciones vienen a la luz, pero los reyes vienen determinados según tu brillo. Y creo que es algo verdadero que estás diciendo para la iglesia. Es hora de brillar, de arder más fuerte, incrementar tu influencia y adquirir el tipo de nivel que José adquirió cuando fue capaz de ser tan influyente que el faraón le dio finalmente la figura tradicional de jefe de Estado y inclusive una cara en su moneda. Y José lideró la nación. Realmente estamos llegando a este momento de quedarnos sin ideas y es muy importante recaer en la iglesia. Profeta Tommy, gracias por tu tiempo, gracias por tu comprensión y tu revelación, por ser humano, al mismo tiempo que ser un profeta, ser una persona que valora las Escrituras. Y tu familia, tu iglesia, tu equipo son gente increíble, realmente aprecio tu tiempo. Gracias por tenernos. Para aquellos que están aquí, gracias por unirse a nosotros. Si disfrutaron de esto, todos los links del profeta Tommy y su ministerio están justo abajo. Y también puedes obtener su libro en cualquier lado en lo que se venden libros. Y creo que eso realmente va a inspirarte. Suscríbete a su canal de YouTube y podrás estar actualizado con él y con todas sus palabras proféticas que él recibe. Es un hombre de Dios. Él camina, no solamente habla, sino que construye una iglesia local, construye un reino de Dios. Y estarás realmente bendecido. No te olvides de compartir esto, poner like, dejar un comentario de lo que aprendiste en esta entrevista hoy. Amén.